Bueno amigos, en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de estática. Yo soy el profesor Edgar Quispe. Este tema, ¿qué es lo que estudia? Estudia las leyes que rigen el equilibrio de los cuerpos. Así como por ejemplo aquí tenemos una hormiguita que sostiene un pedacito de madera y lo sostiene en equilibrio. Vamos a empezar viendo lo que es una interacción. ¿Qué es una interacción? También llamada acción mutua. ¿Cuándo hay interacción? Cuando un cuerpo entra en contacto con otro cuerpo. Por ejemplo, cuando agarras tu lapicero. Al agarrar tu lapicero, estás entrando en contacto con él. Entonces estás interactuando con el lapicero. Te apoyas sobre una pared, tu cuerpo entra en contacto con la pared. Por lo tanto, ahí hay otra interacción. Es decir, cada vez que alguien o algo entra en contacto con otro u otros cuerpos, se está interactuando. Vamos a ver un ejemplo. Un jugador de fútbol patea un balón. Entonces, este jugador, al patear, su pie entra en contacto con el balón. Por lo tanto, decimos que está interactuando con el balón. Ahora, en esta interacción surgen dos fuerzas, no una, dos fuerzas. Una de las fuerzas es la fuerza que el pie del joven le aplica al balón. Creo que eso es evidente. Cuando uno va a patear, le aplica una fuerza al balón. Pero la otra fuerza no es tan evidente. ¿Cuál es la otra fuerza? Lo que pasa es que así como el pie ejerce una fuerza al balón, el balón también ejerce una fuerza al pie. Profesor, ¿cómo es esto? Allá. Lo que pasa, imagínate de que al patear el balón, ya no está el balón en ese lugar. ¿Qué pasa con ese pie? Pasa que tu pie se va de frente, hasta te podrías caer, ¿no? Porque estarías pateando al aire. Entonces, ¿qué está haciendo el balón? El balón está frenando tu pie. Ya de repente muchas veces ha pasado eso, ¿no? Tú querías patear, te sacan el balón a un costado y tu pie se va de frente. Entonces, lo que está pasando aquí es que tu balón frena tu pie, ¿correcto? Ya, para poder graficar estas dos fuerzas llamadas fuerzas de acción y reacción, es necesario hacer lo que se llama una separación imaginaria. En el momento que el pie toca el balón, en ese momento, bueno, están en contacto. Y en ese punto de contacto hacemos una separación imaginaria. O sea, nos imaginamos que están separados. Y eso es lo que dibujamos. Ahí está, separación imaginaria. Y voy a graficar la fuerza del pie sobre el balón. La fuerza es un vector, así es que lo represento con una flechita. Ahí está. Esa es la fuerza del pie sobre el balón. Correcto. Podemos decir que esa es la fuerza de acción. Pero así como la persona le ejerce una fuerza al balón, el balón le ejerce una fuerza en contra. Entonces, esta es la fuerza del balón sobre la persona. Estas dos serían las fuerzas de acción y reacción. En cada contacto que uno tiene o que un objeto tiene con otros cuerpos, siempre surgen dos fuerzas. En otras palabras, a toda acción le corresponde una reacción. ¿Cómo son estas fuerzas de acción y reacción? Bueno, esto lo descubrió Newton.
Por eso se conoce como la tercera ley de Newton o la ley de acción y reacción. Acá tenemos, como ves en esta imagen, un choque de un camión con un auto. Y a la pregunta que yo diga, ¿quién ejerció más fuerza? ¿El camión al auto o el auto al camión? Algunos dirán, bueno, profesor, es evidente que el camión ejerció más fuerza al auto, porque mire cómo está el auto, dañado, se ha dañado más que el camión. El camión solo se dobló su parachoque. Obviamente sobre el camión, sobre el auto, hubo más fuerza. Otro puede decir, profesor, pero de repente el camión estaba detenido, vino el auto con todo y le chocó al camión. De repente se le vaciaron los frenos y le chocó con todo al camión. Entonces el auto ejerció más fuerza. Pero no es ni uno ni lo otro. Las fuerzas que hay entre el camión y el auto, que lo voy a representar aquí, esa es la fuerza que el camión ejerce al auto y esa es la que el auto ejerce al camión. De acuerdo a la tercera ley de Newton, tienen que ser iguales. Esto es un descubrimiento. Toda ley es un descubrimiento. En este caso lo descubrió Sir Isaac Newton. Entonces, miren, las fuerzas son de igual valor. Y uno puede decir, pero ¿cómo pueden ser iguales? Claro, es que imagínate un martillo. Con un martillo tú golpeas un piso de concreto. Bueno, a la justa le harás un quiñe. Ahora, con la misma fuerza, esa misma fuerza que le aplicaste al piso de concreto, aplícale a una mayólica. ¿Qué va a pasar? Se va a rajar. Y si esa misma fuerza le aplicas a un vidrio, lo vas a destrozar. Entonces ahí puedes ver que con la misma fuerza, pero sobre diferentes cuerpos, no les pasa lo mismo a los cuerpos. El cuerpo más frágil se daña más. El cuerpo más duro, más resistente, más compacto, se daña menos. Entonces uno no tiene que fijarse en el daño, la deformación que experimenta cada cuerpo. No, la fuerza es la misma. Lo que pasa es que está actuando sobre cuerpos distintos. Eso hace que los efectos físicos, los daños sean diferentes. Entonces estas fuerzas tienen las siguientes características. Son de igual módulo o de igual valor. Siempre, por eso es una ley. Las leyes físicas, las leyes naturales siempre se cumplen. No tienen excepciones. No cambian en el tiempo ni en el espacio. Ninguna ley física contradice a otra ley física. ¿Qué más? Estas fuerzas son siempre contrarias. Si una es hacia la derecha, la otra es a la izquierda. Si una es hacia arriba, la otra es hacia abajo. Siempre tienen direcciones contrarias. Son colineales, eso quiere decir que están en la misma línea. Ni una es más arriba que la otra, en la misma línea. Y claro, actúan sobre cuerpos diferentes. Por ese motivo es que sus efectos físicos son diferentes, pues, ¿no? Sobre el menos resistente se dañará más y sobre el más fuerte y más grande se dañará menos. Entonces tienes que entender lo siguiente. Estas fuerzas son siempre iguales. Siempre son de igual valor. Nunca pueden ser distintas, independiente de todo. Las leyes son primarias, independiente de la velocidad, independiente si este camión estuvo detenido y el otro se movía o al contrario, independiente de sus pesos. Entonces vamos a ponerle valor. Las fuerzas, su unidad de la fuerza es el Newton. Entonces vamos a decir que esta fuerza sea, por ejemplo, vamos a ponerle ya pues, ¿no? Unos 5000 newton de fuerza.
Por lo tanto, si el camión le ejerce 5.000 newton de fuerza al auto, el auto al camión le ejerce también 5.000 newton de fuerza. Ahora, ¿qué tal si tenemos de repente el choque de un tren con una mosca? Entonces, el tren, al chocar con la mosca, también van a surgir dos fuerzas, de acción y reacción. El tren le ejerce a la mosca una fuerza y la mosca responde con una fuerza contraria que sería la reacción. Y estas fuerzas, ¿cómo son? Iguales, iguales. Claro, pero no vayas a pensar que esta interacción es igual de intensa que aquí en el choque del camión con el auto. No, aquí la interacción es más intensa. Le hemos puesto 5.000 newton. Acá digamos que en esta interacción las fuerzas que se generan que sean de 1 newton. 1 newton es poquísima fuerza. Entonces, 1 newton es más o menos, bueno, la fuerza que tú necesitas para sostener 100 gramos. 100 gramos de azúcar, de lo que sea. Entonces, 1 newton es suficiente para ya dañar fuertemente esta mosca. Pero 1 newton sobre el tren, bueno, no le hace nada. Pero la fuerza está ahí. Entonces, las fuerzas de acción y reacción siempre son de igual valor. Ahora, su valor de esas dos fuerzas depende, sí, de las masas, depende de las velocidades con que chocan. Eso ya se ve en temas más adelante. Entonces, siempre, en toda interacción surgen dos fuerzas que van a ser de igual valor, direcciones contrarias, colineales y actúan sobre cuerpos diferentes. Ahora, todas las interacciones son por contacto, no. Lo más común que podemos ver son los imanes. Si yo tengo un imán y tengo otro imán, los que han manipulado imanes sabrán de que los imanes se pueden atraer mediante fuerzas. Bueno, son fuerzas llamadas magnéticas. O también los imanes se pueden rechazar. Ya, pero la cuestión está en lo siguiente, que para que dos imanes se ejerzan fuerza, no es necesario que se toquen. No es necesario que todavía un imán entre en contacto con el otro para que haya la fuerza. Basta que los acerque lo suficiente y ya se comienza a evidenciar la fuerza. Entonces, estas fuerzas no son por contacto. Entonces, las interacciones también pueden darse sin que haya contacto. Una de esas interacciones es la fuerza de gravedad. ¿Qué es la fuerza de gravedad? Bueno, la fuerza de gravedad es la fuerza con la cual el planeta Tierra atrae a todos los cuerpos cercanos a su superficie. En forma general, esta fuerza se llama fuerza gravitacional, que será la fuerza entre dos cuerpos cualquiera que tengan masa. Pero nos vamos a centrar en la fuerza de gravedad, que es la fuerza de nuestro planeta sobre cualquier cuerpo. Esta fuerza se calcula como masa, la masa del cuerpo en kilogramos, por el valor de la aceleración de la gravedad. Lo ponemos la masa en kilogramos, la aceleración de la gravedad en metros por segundo al cuadrado. Si multiplicamos, sería kilogramo por metro por segundo al cuadrado. Ya, todo eso es lo que se llama newton. Entonces, un newton es un kilogramo metro por segundo al cuadrado. Ahí tenemos la Tierra y la Luna, por ejemplo. La Tierra le ejerce a la Luna una fuerza. Esa fuerza es una fuerza de gravedad.
¿Y qué dirección tiene esa fuerza? Esa fuerza está dirigida hacia el centro del planeta Tierra. Y bueno, la Luna está casi 300.000 kilómetros separados de la Tierra. Pero a pesar de esa separación entre la Tierra y la Tierra le ejerce una fuerza de atracción, una fuerza de gravedad, que lo calculo como la masa por la gravedad, bueno, en ese lugar donde se encuentra la Luna, pues, ¿no? Así calcularía yo la fuerza de gravedad. Pero normalmente lo vamos a aplicar en este tema para cuerpos que están muy cerca de la Tierra o sobre la superficie de la Tierra. Y cuando estamos muy cerca de la Tierra, como que no se evidencia la curvatura de la Tierra, bueno, y lo consideramos plano. Y ahí, bueno, la fuerza de gravedad estaría dirigida hacia abajo. Porque claro, hacia abajo está el centro de la Tierra, pues, ¿no? Acá tenemos a Newton. Entonces, sobre Newton, la Tierra le ejerce una fuerza de gravedad dirigida hacia abajo, que tiene la misma dirección que la aceleración de la gravedad. Entonces, esta es la única fuerza que vamos a estudiar, que vamos a ver, que no requiere contacto. Es la fuerza de gravedad. ¿Cómo se calcula? La masa en kilogramos por el valor de la aceleración de la gravedad, que vale 9,8, pero bueno, en muchos casos ponen el valor de 10. Y la unidad de no solo esta fuerza, de cualquier fuerza va a ser el newton. La fuerza de gravedad actúa en un punto llamado centro de gravedad. En muchos problemas se va a trabajar con cuerpos llamados homogéneos. ¿Qué significa cuerpos homogéneos? Que su masa está distribuida proporcional a su longitud, a su área o a su volumen. Por ejemplo, acá tenemos una barra, vamos a decir que es homogénea. ¿Cómo sé que es homogénea? Bueno, si yo lo parto por la mitad, cada parte pesaría lo mismo. Si lo divido en 10 partes iguales, cada parte tendrá la misma masa, el mismo peso. Entonces, eso evidencia que el cuerpo es homogéneo. Si en el problema te dice que esta barra es homogénea, entonces su centro de gravedad estaría en el punto medio, en la mitad de la barra. Y justo en ese punto, tú graficarás la fuerza de gravedad dirigido hacia abajo. No importa que la barra, si por ejemplo la barra está inclinada así, no se dibuja la fuerza de gravedad así. Yo no puedo decir la fuerza de gravedad es así. No. Siempre la fuerza de gravedad va a ser dirigida hacia abajo. Entonces yo tendría que dibujar así, dirigido hacia abajo, independiente de cómo esté el cuerpo dispuesto. Ahora veamos otro caso que se usa bastante. Esferas, ¿ya? Puede ser una placa circular, puede ser un anillo. Bueno, en este caso esta esfera, si es homogénea, su centro de gravedad sería en el centro geométrico de la esfera. Y allí tú dibujas su fuerza de gravedad. Si tengo una placa triangular, una placa, ¿no? Una superficie de forma de triángulo. Entonces, ¿dónde está su centro de gravedad? Bueno, en la intersección de sus medianas. Ahí está. ¿Qué es una mediana? Bueno, es un segmento que va de un vértice al punto medio del lado opuesto. Esas tres medianas se cortan en un punto llamado baricentro. Esto sería el baricentro. Y allí es donde yo voy a graficar la fuerza de gravedad, siempre dirigida hacia abajo. Bueno, ahora vamos a ver otra fuerza, que sería la fuerza de tensión. Esta fuerza viene a ser
la fuerza que surge cuando tratas de estirar, por ejemplo, un cable, una cuerda, una soga o una varilla también. Aquí tenemos un bloque que está sostenido mediante el cable. Tener en cuenta que este cable es el mismo que está por aquí, solo que está pasando por la polea. Ya está. Por este lado hay un peso que está intentando ¿qué? Estirar al cable. Está intentando estirar al cable. Entonces va a surgir una tensión. Para entender lo que es la tensión, justo aquí, donde el peso jala al cable o a la cuerda, vamos a hacer una separación imaginaria. Ahí está. Hemos separado el cable, la cuerda del peso. Y vamos a graficar las fuerzas que hay entre ellos. El peso jala el cable con una fuerza hacia abajo. Esa es la acción. A toda acción tiene que haber una reacción, que sabemos que tiene que ser contraria. Ahí está. Esa fuerza es la fuerza con la cual la cuerda sostiene el peso. Son fuerzas de acción y reacción, pero son fuerzas que están dentro del cable y son las que impiden que el cable se estire. Entonces la tensión surge como una respuesta a cuando tratas de estirar un cable. Si no, nadie trata de estirar ninguna fuerza, trata de estirar un cable, no hay tensión, la cuerda no está tensa. Es como tu brazo, si alguien te jala el brazo, entonces tensa tu brazo. Internamente surgen fuerzas de tensión. Ahora, si las fuerzas externas, las que tensan al cuerpo, son muy grandes, el cable sí podría estirarse o romperse en tal caso. Lo que pasa con una persona cuando estira mucho el pie para patear un balón, se le puede estirar los músculos o sufrir lo que se llama un desgarro. Bueno, entonces la fuerza de tensión ya es en el interior del cuerpo. Algo importante es que la tensión siempre vas a graficarlo en dirección saliendo del cuerpo. Como ves aquí, si es que tú estás analizando el cable, entonces la tensión sobre el cable, ¿cómo lo grafico? Saliendo del cuerpo. ¿Por qué saliendo? Porque si yo lo grafico, la tensión, tengo el cable y dibujo la tensión así. ¿Qué estoy indicando con eso? Que la cuerda empuja. Y una cuerda no puede empujar, solo jala. Entonces la tensión sobre el mismo cable es saliendo del cable, sobre el peso, saliendo del peso. Siempre saliendo del cuerpo. Aquí tenemos un conjunto de poleas por la cual pasa, bueno, una cuerda y por aquí abajo otra cuerda, dos cuerdas. Bueno, uno puede decir, no, profe, no hay dos cuerdas, hay varias cuerdas. No, mira, una de las cuerdas empieza aquí y esa cuerda es la misma que está por acá, solo que está pasando por la polea. Esa cuerda sigue siendo la misma por aquí, pasando por esta polea, sigue siendo la misma, pasa por la polea grande, sigue siendo la misma, hasta que al final termina aquí. Ahí termina la primera cuerda. ¿Dónde está la otra cuerda? Es la que sostiene el peso. Esa es la otra cuerda. Total hay solo dos cuerdas. Hay una propiedad importante, es que si la cuerda es la misma, la tensión es la misma. Por ejemplo, veamos esta polea. Sobre esta polea hay cable de este lado y cable del otro lado. Por lo tanto, en cada lado va a haber una tensión. ¿Cómo voy a graficar esas tensiones? En dirección saliendo del cuerpo. No puedo dibujar así, así sería entrando. Tiene que ser siempre saliendo.
Y estas tensiones tienen que ser obligado iguales. Porque trabajamos en los problemas siempre con cuerdas ideales. Así es que tienen que ser iguales. Por lo tanto, si aquí le ponemos, digamos, una tensión de 20 newton, aquí también debe ser 20 newton. El valor no cambia, jóvenes. Puede cambiar la dirección, pero el valor no. ¿Ya? Entonces, misma cuerda, misma tensión. 20 ahí, 20 ahí. También 20 por aquí en esta otra polea. ¿Por qué? Porque esta cuerda, ya te dije, es la misma que esta. Claro. Aquí la tensión es a la derecha, acá hacia arriba, bueno, acá también hacia arriba, pero siempre saliendo del cuerpo. Ahora esta cuerda es la misma que está por acá, así que aquí la tensión también es la misma. Sigue siendo la misma cuerda, entonces por aquí también la tensión es la misma. Y el mismo valor. Bueno, he puesto como ejemplo 20, ¿no? La cosa es que el valor de la tensión es lo mismo mientras la cuerda sea la misma. Pero acá, por ejemplo, tenemos ya otra cuerda. Esta otra tensión, siempre saliendo del cuerpo, ya no sería pues 20 ya, porque es otra cuerda. Ya es otra cuerda. Bueno, entonces, misma cuerda, misma tensión. Vamos a ver otra fuerza, la llamada fuerza elástica. La fuerza elástica surge, bueno, en cualquier cuerpo elástico, pero más que todo vamos a ver los casos de resortes, ¿no? Que es el caso más general, ligas. Bueno, hay problemas donde ponen ligas o bandas elásticas, pero la mayoría de problemas es con un resorte. Ahí tenemos justamente un resorte. Y vamos a decir que aquí el resorte no está ni estirado ni comprimido. Cuando un resorte no está ni estirado ni comprimido, se dice que tiene su longitud natural. La longitud natural del resorte es cuando no está ni estirado ni comprimido. Digamos que lo estiramos. Ahí está, lo hemos estirado. Lo ha jalado y el resorte ahora tiene mayor longitud. Está estirado. Ya, ¿qué hace un resorte? Sea estirado o comprimido, busca regresar a su tamaño natural. Entonces el resorte, ¿qué es lo que va a hacer? Va a jalar a tu mano. Ya está, va a jalar a tu mano. Ahí está. Ahí está. Va a jalar a tu mano con esta fuerza. ¿Y por qué en esa dirección? Porque ese resorte quiere recuperar su tamaño natural. La petira, pero profe, la mano ejerció una fuerza a la derecha y le jaló. ¿Por qué lo dibuja a la izquierda? Ah, ya. Lo que pasa es que aquí, en el contacto, hay dos fuerzas, como ya aprendimos en la tercera ley de Newton. Si yo separar imaginariamente el resorte de la mano, ¿no? Separar imaginariamente, bueno, el resorte de la mano. Entonces, ahí se podría ver las dos fuerzas claramente. La fuerza con que la mano jala y la fuerza con que el resorte jala al brazo. Ahí están las dos. Ahí están las dos. A diferencia de la tensión, donde es una fuerza que surge cuando tratas de estirar un cuerpo, aquí la fuerza elástica es cuando ya se estira el cuerpo. No cuando tratas, cuando ya te he estirado. Ya, estas fuerzas, mira, por la tercera ley de Newton son de igual valor. Entonces la que estoy graficando es la fuerza sobre la mano. Esta no, esa es la que estoy graficando. Ya, porque normalmente la mayoría de problemas lo que se analiza es el cuerpo y no al resorte. Ya. Entonces por aquí, ahora consideremos el otro caso. Ya, resorte estirado, jala. Caso que lo comprimamos, ¿no? Que ahora tenía este tamaño, ahora tiene menos tamaño. Está más de menor longitud. Eso se llama que ha sido comprimido. Y para comprimirlo, claro, aplicaste una fuerza a la izquierda, acción, pero el resorte te aplica una a la derecha, reacción.
Entonces el resorte ahora ya no te jala, te empuja. ¿Por qué empuja? Porque quiere recuperar su tamaño natural. Ya, ahora lo que tú estiras, que sería desde su longitud natural, lo que he estirado, eso se llama deformación. También lo que he comprimido, también se llama deformación. Entonces, deformación es lo que comprimes o lo que estiras. Esta fuerza elástica tiene su fórmula descubierta por Hooke. La fórmula es la siguiente. Fuerza elástica K por X. La unidad, como es una fuerza, obviamente el newton. Ya, ese K se llama constante de rigidez. ¿Y de qué depende? Bueno, si es un resorte, por ejemplo, de lapicero, tú sabes que se requiere poca fuerza para deformarlo. Entonces quiere decir que ese resorte lapicero, su constante es pequeñita. Pero un resorte de un auto que se deforma con el peso del auto, tiene una constante de rigidez de valor mucho más grande, obviamente, que la constante para un resorte de lapicero. Bueno, pero en otras palabras, esta constante te lo van a dar de dato, pues, ¿no? Ya no es un valor que hay que saberlo y va a cambiar dependiendo con qué resorte estemos trabajando. X sería la llamada deformación. La deformación es lo que estiras o lo que comprimes. Ya sea que cuando estiras o comprimes, en ambos casos se llama deformación. Vamos a ver otra fuerza más. La fuerza normal. La fuerza normal surge más que todo cuando un cuerpo está apoyado sobre otro, no unido. ¿Cómo sería unido? Por ejemplo, un cuerpo soldado a otro cuerpo. Pero si está solo apoyado, aquí vemos, por ejemplo, un bloque apoyado sobre una mesa, no está clavado, no está atornillado, no está soldado a la mesa, entonces solo está apoyado. La fuerza normal es la fuerza en el apoyo. En sí, normal significa perpendicular. Esta fuerza normal siempre va a ser perpendicular a la superficie. Entonces trazamos una perpendicular. Una perpendicular a las superficies en contacto y esa es la normal. Esa es la que prácticamente equilibra la presión que ejerce el cuerpo sobre el apoyo. Aquí tenemos un bloque apoyado pero ya sobre un plano inclinado. La normal debe ser perpendicular al plano o a las superficies. Ahí está, mira, perpendicular, formando 90 grados con la superficie. Ya después más adelante vamos a ver en forma general que aparte de la normal está también la fuerza de rozamiento. Pero no vamos a entrar a tallar todavía en el rozamiento, sigamos con la normal. Aquí, bueno, esto puede ser una escalera, está apoyada en la pared y en el piso. Entonces va a haber una normal tanto en la pared como en el piso. Esa sería la normal del piso, que debe ser perpendicular a la superficie. Y la normal a la pared, o la normal en la pared, perpendicular a la pared. Siempre la normal va a ser perpendicular a las superficies. Ya más adelante vamos a ver de que cuando es liso, cuando la superficie es lisa, solamente hay normal. Y si no es liso, habrá normal y fuerza de rozamiento. Pero la fuerza de rozamiento lo vamos a tratar aparte ya, en otro tema. Más que todo necesitamos ahora la normal. Bueno, algunos la normal lo escriben así, ¿no? Bueno, es cuestión de representación. Puedes representarlo así o con la N nada más. Bueno, ya depende. Vamos a ver ahora lo que es el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es el diagrama de cuerpo libre? Consiste en graficar todas las fuerzas que hay sobre un cuerpo o sobre un sistema. ¿Qué es un sistema? Ya es un conjunto de cuerpos. Dos o más cuerpos forman un sistema. Aquí, por ejemplo, tenemos, podemos decir un sistema. ¿Sistema compuesto de qué?
de 2 bloques, un cable, recuerda que este cable es el mismo que está por acá, solo que está pasando por la polea. Tenemos entonces el cable, la polea, los bloques y el resorte. Hay varios cuerpos acá. Si hay 2 o más cuerpos ya es un sistema. Ya, pero vamos a hacer solamente el gráfico de fuerzas de cada cuerpo, en este caso de la masa M1 y de la masa M2. Ya, ahora, ¿cuántas fuerzas yo voy a dibujar sobre este cuerpo? Porque para aplicar las leyes del equilibrio tengo que graficar todas las fuerzas, no solo algunas. Sencillo, tú tienes que ver solamente este cuerpo con cuántos cuerpos está en contacto. Ese bloque está en contacto con el resorte, una fuerza. Está en contacto con el cable, 2 fuerzas. Está en contacto con el piso, 3 fuerzas. Y a eso le añades la fuerza de gravedad. Entonces sobre este bloque habrían total 1 de parte de la cuerda, 2 del resorte, 3 del piso y la fuerza de gravedad, 4 fuerzas. Y cuando yo grafique esas 4 fuerzas, estaré haciendo el DCL, el diagrama de cuerpo libre. Grafiquemos entonces o realicemos el DCL de esta masa M1. La fuerza de gravedad siempre hacia abajo, la normal. Está la tensión que se grafica saliendo del cuerpo y la fuerza elástica, claro, va a depender si el resorte está estirado o comprimido. Pero acá dice que está estirado, un resorte estirado jala. Por lo tanto sería en esa dirección, jalando. Ahora vamos a hacer el DSL de la masa 2. ¿Cuántas fuerzas hay sobre esa masa? Allá. Sobre M2 está en contacto con el cable una fuerza. Con el piso 2. Y a eso siempre se añade la fuerza de gravedad que no es por contacto. 3 fuerzas. Grafiquemos. Fuerza de gravedad normal, siempre perpendicular a la superficie. Y la tensión saliendo del cuerpo. Y de paso te hago recordar que esta tensión es la misma que esta. ¿Por qué la misma? Porque se trata del mismo cable. Si no, si fuera otro cable, ya tendría que ponerle otra variable. Pues, ¿no? En forma general, entonces el número de fuerzas que hay sobre un cuerpo es número de cuerpos en contacto más la fuerza de gravedad. Ya, esa es una forma práctica de poder graficar o saber cuántas fuerzas hay sobre un cuerpo. Ya para ir finalizando la teoría de esta primera parte, porque el tema estática en realidad es un poquito extenso, vamos a ver la primera condición de equilibrio. ¿Qué dice esta primera condición? Habla de que un cuerpo en reposo o con MRU. Ese es el primer tipo de equilibrio que vamos a llamar equilibrio de traslación. Cuando un cuerpo está en equilibrio de traslación, cuando está en reposo, cuando no se mueve para nada. O si se mueve, lo hace con MRU. En ambos casos hay equilibrio. Hay, por ejemplo, ese conjunto de piedras, no se mueven, ese es reposo. Vemos una persona en un ascensor descendiendo, ese ascensor realiza MRU porque siempre mantiene la velocidad, no se frena ni se acelera. Entonces esa persona también está en equilibrio. La ley de equilibrio es sencillo. Por ejemplo, si yo tengo una caja, digamos que su fuerza de gravedad sea 100 newton. Si yo le aplico una fuerza hacia arriba de 120 newton, si yo te preguntara qué pasa con la caja, entonces la respuesta correcta sería, como 120 es mayor que 100, esta caja tendría que subir. Tendría que subir. Entonces, si yo no quiero que suba, se mantenga ahí, entonces la fuerza tiene que ser justamente 100. O sea que en otras palabras, para que un cuerpo no se mueva, esté en reposo, la fuerza que está hacia abajo debe ser la misma que está hacia arriba. O en total, la suma de fuerzas hacia abajo debe ser igual hacia arriba. Entonces el cuerpo no sube ni baja. O sea, se mantiene en equilibrio. En forma vectorial, si es que yo recuerdo mis vectores, digamos este cuerpo hay un 20 newton hacia arriba,
un 30 hacia arriba y un 50 de peso. Newton hacia abajo. Entonces, si yo sumo total hacia arriba 50, total hacia abajo 50, está equilibrado ya. Aquí hay un equilibrio. Pero recuerda tus vectores. ¿Cuánto es la resultante de estos tres vectores? Bueno, acá suma 50 y 50 hacia abajo. Como son contrarios, se resta. Y al restar da 0. O sea que decir que las fuerzas se equilibran es decir que la fuerza resultante debe ser 0. Esta es la forma vectorial, que ya lo vamos a usar también en algunos casos. Pero la que vamos a usar en los primeros problemas que voy a resolver después de esta teoría es la ecuación escalar. ¿Qué dice la escalar? Que la suma de fuerzas hacia arriba debe ser igual a la suma de fuerzas hacia abajo. Eso es lo que significa. Suma de fuerzas, pero solo en módulo, ¿ya? Suma de fuerzas hacia arriba, suma de fuerzas hacia arriba, igual suma de fuerzas hacia abajo. Y en los problemas vamos a ir entendiendo cómo usar esta ley. ¿Ya? Entonces, le voy a dejar un videito aquí. Justamente este video que es el hombre que cruzó las Torres Gemelas solamente por un cable, ¿no? Ahí él tuvo que obviamente mantener el equilibrio para poder atravesar una torre gemela a la otra. Bueno, aquí vemos cómo pasa para mantener el equilibrio. Ya, entonces hasta aquí sería este tema de estática. En el siguiente video vamos a ver problemas, empezando con problemas desde nivel básico hasta nivel avanzado. Si tienes algún problema que no te haya salido, mándalo a los comentarios y bueno, yo gustoso lo resolveré. Hasta el próximo video, ¿no? Y saludo para todos los que les gusta mi contenido. Gracias.